la década del 60, desde el viejo conventillo ubicado en Luis Alberto de Herrera, de la ciudad de Las Piedras, se presenta en el carnaval montevideano una murga que entrará en la historia. En 1962 desfila por 18 de julio la murga Rumbo al Infierno, primera murga de mujeres. Pochola Silva al frente, convirtiéndose en la primera directora mujer. Nombramos algunos componentes que junto a Pochola cambiaron la historia. La Negra Romano, Perla Perdomo, Pirula, La Beba, Dora, Susana Escaso. El 23 de julio del 2022 nos dejó físicamente la gran Pochola Silva. El cielo de los carnavaleros tiene otra estrella. Bueno, bienvenidos a Todo a Momo. Recién ustedes veían un videíto que es un homenaje que le hizo Todo a Momo a la gran Pochola Silva, que nada más y nada menos es la primera directora mujer y por supuesto integrante de la primera murga de mujeres que nació acá, de Las Piedras, Rumbo al Infierno. Y esta nota tiene mucho que ver porque vamos a hablar con María José Silva, Majo Silva, hija de Pochola Silva, para primero recordar un poco la historia, esa historia de Rumbo al Infierno, y después que ella nos cuente, actriz, dramaturga, también de la obra que está presentando Pionera. Le damos los muy buenos días a Majo. ¿Cómo estás, Majo? Hola, ¿qué tal, Toto? En principio, muchas gracias por la invitación. Ya lo habíamos recordado en aquella nota previa que tuvimos, pero es bueno también recordarle a la gente esa historia, esa linda historia de Rumbo al Infierno, que tiene nada más y nada menos que la virtud de haber quebrado lo que era el carnaval tradicional y haberse metido en la historia como la primera murga íntegramente de mujeres. Y bueno, un orgullo pedrense, te decía en ese momento, un orgullo de Canelones y por supuesto un orgullo uruguayo que una murga haya quebrado la historia, esa historia que hasta ese 1960, década del 60, era tradicional de hombres. Contanos un poquito esa historia que tu vieja, a pesar de que nosotros la sabemos por lazos familiares, pero contanos un poquito lo que te había contado tu vieja sobre esa historia de Rumbo al Infierno. Mirá, en principio sí, la murga se creó en 1958, hay registros del 58 al 64, es decir, que no fue una murga que salió un mes, 2 meses, sino que fueron 7 años consecutivos donde estas mujeres, que en general eran amas de casa, que no estaban metidas, digamos, en el carnaval ni ninguno de esos roles artísticos, se juntaron e idearon la primera murga integrada únicamente por mujeres, por un deseo, digamos, el deseo de participar de ese carnaval que hasta entonces era un lugar solamente de hombres. Entonces, bueno, encontraron como mucha reticencia a integrarse, muchas voces que le decían que no era el rol de la mujer ese, que la mujer tenía que estar en su casa, que no podía salir de noche maquillada, de tablado en tablado, de que no era un espacio pensado o ideado para mujeres, que hasta entonces no lo habían ocupado como muristas, digamos. Y bueno, y ellas se animaron igual, se juntaron, vecinas, amigas, familiares, es decir, y crearon lo que fue Rumbo al Infierno, que de hecho se llama Rumbo al Infierno porque era donde decían que iban a ir a parar por animarse a eso, ¿no? En una época súper patriarcal, pensemos que 1958, es decir, si ahora todavía cuesta la incorporación de las mujeres en el carnaval, imagínate en esa época, ¿no? Un montón. Vos lo sabés también, tu madre participaba de la murga, ¿no? Era la cuñada de mi abuela Pirula, la tía de mi madre, que es muy loco porque además, en la investigación que yo vengo haciendo hace años de este tema, porque mi madre algunas cosas se las acordaba, otras no, me voy encontrando con diferentes materiales que forman parte de mi obra pionera,
Y así fue también como empezamos a identificar algunas de las mujeres que formaban parte de Rumbo al Infierno. Porque yo sabía de mi madre, de mi abuela, de mi tía Perla, pero no sabía, por ejemplo, de tu mamá. Y fue muy gracioso porque cuando llegamos a una foto y vos me dijiste, ahí estaba mi madre, yo te decía, pero no me acuerdo, porque mi mamá me hablaba de la tía negra, y vos me decís, no, pero se llama Blanca, mi mamá se llamaba Blanca, y eso fue como una forma también de ver cómo estas mujeres eran de irónicas, eran de graciosas, eran como de eso, ¿no? Como de jugar hasta con el nombre, ¿no? Porque era la tía negra y se llamaba Blanca. Es decir, y así se mandaron a hacer algo que hasta entonces no había sido hecho y que quedó invisibilizado en el tiempo. Si bien vos decís que es un orgullo de las piedras, que es un orgullo de Canelones, un orgullo del Uruguay, el orgullo está limitado a ciertas personas que conocen la historia, porque es una historia que quedó en el olvido, que lamentablemente no tuvo el carácter ni la visibilidad que se tendría que haber dado a la primera murga solo de mujeres, a la primera directora de una murga de mujeres, y algo que rompió, digamos, con los márgenes establecidos y con lo que era este paradigma del carnaval hecho por hombres. Entonces digo, para algo que fue tan disruptivo, que fue algo tan revolucionario y que durante 7 años salía en todos lados, diarios, revistas, de acá, de afuera, digo, del exterior, fue algo que igualmente quedó en el olvido por nuestra historia, y siendo que el carnaval de Uruguay es el más largo del mundo, y siendo que el valor que se le da al carnaval, entonces me parece que yo con la obra de teatro lo que intento hacer es como reivindicar, reparar la historia, por lo menos desde mi lugar, que es muy pequeño, es una obra de teatro independiente, digo, pero como una reparación histórica y dar a conocer esta murga a mi madre, pero también a las integrantes de Rumbo al Infierno, como pioneras que han quedado en el olvido, y eso es muy injusto, porque digo, fueron mujeres que rompieron con los moldes establecidos, que cambiaron el paradigma, que modificaron lo que era la visión del carnaval hasta ese momento, y cuya historia se encontró de casualidad y gracias a eso empezó como a visibilizarse. Es decir, hay mucho material además que legitima la historia, no es que yo vengo a relatar esto porque me lo contó mi madre y ahí queda, sino que hay una investigación detrás donde encontramos un montón de material que da cuenta de esta historia que, como te digo, ¿no? que también no fue de 1 o 2 meses, sino que fueron 7 años consecutivos saliendo en carnaval. Mi madre me decía que no paraban de hacer tablados, hacían como 10 tablados por noche, que había periodistas en la puerta de todos lados del mundo preguntándose cómo un grupo de mujeres salía y encima vestidas de diablitas. Es decir, hay toda una movida que lamentablemente no se replicó, no llegó a tener el poder, digamos, en la historia cultural o del carnaval que tendría que haber tenido. Y bueno, un poco venimos como a visibilizar esa historia y a darle un valor para repararla, porque en realidad estas mujeres fueron pioneras, y como muchas otras pioneras de otras, como científicas, artistas, que también quedan en el olvido. Es decir, lamentablemente sucede eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. La murga, a ver, estaba integrada únicamente por mujeres, ellas llevaban a sus chicos en la bañadera, es decir, las tareas de cuidado estaban en las mujeres. Al principio solo cosían o maquillaban, digamos, y después se animaron a poner la voz. Y esa voz es como lo que rompió con los moldes establecidos en esa época, que las mujeres empezaran a decir cosas que hasta ese entonces no eran dichas por mujeres. Entonces eran como burlas hacia ellas a veces, hacia las tareas de ella, o hacia como qué pasa con la vieja que se queda en casa, o qué pasa, y de repente aparecieron ellas a decir, no, bueno, acá estamos nosotras y queremos decir esto y lo vamos a decir en los escenarios, en los tablados, y ahí acá estamos. Y poner la voz en un espacio de hombres es algo muy, muy importante como para que quede en el olvido, ¿no? Entonces, te agradezco este espacio porque es una forma también de visibilizar esta historia y de construir un conocimiento sobre nuestra propia idiosincrasia. Yo era uno de esos chiquitos que viajaban en la bañadera. Y una historia que nace porque vamos a recordar que la vieja casona de Luis Alberto de Herrera comienza a vivir el carnaval con la Eterna Milonga, que la Eterna Milonga la dirigía
Pocholo Silva o Alberto Silva, hermano de Pochola. Y esa historia de carnaval que en la nota pasada que tuviste en Todo a Momos compartíamos, yo me acuerdo de tía Pirula, de mi vieja, de Perla, cosiendo los trajes, y broma va, broma viene. Pirula decía un día de esto, vamos a formar una murga de mujeres y le vamos a pasar el trapito a todos ustedes. Y eso fue germinando, y eso creció, y eso se formó, y sin saberlo, pienso ellas, quebraron la historia. Una murga que el primer año que salieron de Diablas, el segundo de Pirata, el tercero de India, la vieja salió 3 años, rompieron lo que eran los rankings de tablados, porque iban a cantidad de tablados. Yo mencionaba en una nota que me hicieron que Rumbo al Infierno tenía más tablados que Aracalacana, los Diablos Verdes andaban por todos lados. Ese es el primer recuerdo grande y el primer homenaje que hay que hacerle a esas mujeres que se atrevieron a dejar el hilo, a dejar el azúcar, el hilo, la costura y por supuesto pintarse la cara y salir al carnaval. Otra cosa que tenés razón y que somos medio olvidadizo la gente, de homenajear, de brindarle el verdadero valor que tiene una murga conformada de mujeres que salió de las piedras, que lamentablemente, y en esa investigación que vos hiciste, había murgas actualmente y gente de murga que desconocía esa historia, cuando la tendría que conocer todo el mundo. Acá en Todo a Momo, desde que empezamos, hace 5 años a la fecha, bregábamos porque el concurso de carnaval de Canelones se llamara, una de esas etapas, Pochola Silva. Cuando viniste vos a irrumpir con toda esa información, con todo ese trabajo valedero, se juntaron varias murgas, entre ellas la Miel del Oso con Coquito, que lo queremos mucho, y bueno, y todos los colectivos de murga estuvieron de acuerdo de ponerle a el concurso Pochola Silva. Pero Majo, pienso que tiene que ir más allá, tiene que ser más reconocido, un trabajo importantísimo, que como somos canarios, que como somos de las piedras, no le damos el valor tan importante que tuvo esa murga que quebró la historia. Yo creo, sí, coincido totalmente. Esto de los vestuarios que vos decís, además es muy simbólico, porque, digo, utilizaban vestuarios que también eran disruptivos, es decir, se vestían como pueblos originarios, viste, como diablitas, es decir, ahí también en el vestuario hay una búsqueda de romper con los moldes, de reivindicar ciertas historias, como son nuestros pueblos originarios, en las manos de estas mujeres, que como vos decís, mi abuela todo el tiempo decía, sí, le vamos a pasar el trapo, y una vez mi vieja dijo, pasémoselo, es decir, de alguna manera, ¿no? Porque digo, también estaba, no, vamos a hacer, era como un germen, como vos decís, hasta que decís, bueno, dale, vamos, y se puso el rol de directora y ahí arrancó. Pero a lo que voy es que lamentablemente esto de que haya quedado en el olvido, yo no, lo que siento en realidad es que no sé si es, porque no, yo digo, soy canaria también, nací en Canelones, pero me crié en Argentina, estuve yendo y viniendo, de hecho hace 10 años que estoy yendo y viniendo, por eso me considero me autopercibo rioplatense, digamos, pero tiene que ver, creo yo, no con no querer darle el valor, sino con no conocer la historia, es decir, y ahí está el punto. Y yo no creo que esto sea por desconocimiento, por querer desconocer la historia, sino porque realmente no la contaron. Entonces, cuando se enteran, gracias a la obra también de toda esta investigación de Pochola la Murga, que fue la primera obra que hice, que ahí fue cuando me entrevistaste y estuvimos hablando, cuando se enteran los grupos de algunas murgas, digamos, como la Miel del Oso, que para mí es punto y aparte, porque yo con ellos, por suerte, me he comunicado desde ese momento, desde el día que estrené la obra en el Batallón de las Piedras hasta ahora. Le hicieron una canción homenaje a mi madre hermosa, que la siguen haciendo, de hecho, todavía.
y que lograron, junto con otras murgas, otras agrupaciones, que el Carnaval 2024 de Canelones llevará el nombre de mi madre como una forma también de visibilizarla. Ellos mismos, digo, no conocían la historia, pero no porque no les interesara, sino que realmente no sabían de la historia. Entonces, eso sucede. Yo estoy haciendo funciones ahora de pionera, que el eje de la historia es el mismo que el de Pochola, pero en realidad estos años estuve recuperando más material que legitima el relato, es decir, diarios, revistas, registros de esa época, de la inscripción de las murgas en estos años, por eso puedo decirlo literal, que salieron del 58 al 64, porque hay registros que me pasó uno de los investigadores, José de Enríquez, en donde aparece en la firma de mi madre, y entonces digo, hay un desconocimiento. Cuando las personas ven la obra y se enteran de toda esta historia, o ponerle las que se enteren ahora escuchando el programa, realmente empiezan como a movilizarse y realmente los interpela, porque dicen, ¿cómo puede ser que yo, siendo uruguayo, ni siquiera te digo de Las Piedras, porque obviamente que tiene una bandera mayor, que haya salido de Las Piedras y no se conozca la propia ciudad, digo, pero digo, pero desde Uruguay ya es como también muy loco. Y a mí me pasa que se comunican por Instagram personas que hacen murga estilo uruguayo en Chile, por ejemplo. Y también me dicen, no sabía de la historia, me interesa conocerla. Es decir, empieza a haber algo que tiene que ver con un reconocimiento al origen, digamos, a estas ancestras que rompieron estos estereotipos, estos moldes, y que hicieron un cambio de paradigma en la historia del carnaval con la participación de mujeres, que sabemos que además el tema del feminismo también aboga a que se reconozcan y se conozcan estas historias, y que esto es bastante nuevo dentro de los años que estamos hablando, como estoy hablando de 1958, y de toda una movida que se generó en el 2017-2020, cuando se conoció la historia por medio de una murga Cero Bola, y que de ahí empezó como a moverse un poco más, porque yo sola, o mi mamá sola, diciendo, sí, yo creé, ahí en el vacío. Esta obra que yo estoy haciendo, que tiene un montón de material que fui encontrando, que me fue llegando también, porque esto es lo que sucede, Toto, cuando empiezan a conocer la historia, se interpelan tanto, se conmueven tanto, que empiezan a buscar. Entonces hay personas que me envían fotos o que me envían recortes de diarios, que investigan sobre temas relacionados al carnaval y que de repente encuentran algo y me lo mandan, porque claro, se dan cuenta del valor histórico que tiene esto y de la necesidad de reparar la historia, de darle un lugar a estas mujeres que fueron faro, que abrieron camino y que quedaron en el olvido. Entonces digo, más allá de que uno a veces no es profeta en su tierra, más allá de eso, realmente yo creo que conmueve y que acá no hay culpas, ¿viste? O no, lo que pasa es que sí, de algunos sectores sí. De algunos sectores sí, de algunos sectores que tendrían que haberle hecho el homenaje en vida y que se lo tendrían que haber hecho ahora y que no voy a nombrar, pero que me prometieron hacérselo y no lo hicieron, y que son sectores que están vinculados directamente al carnaval, ahí sí hay como una cuestión, te diría, de un interés que no sé cuál es, de que no se conozca la historia. Pero hay otros sectores que sí quieren que se conozcan, y el Teatro Solís, por ejemplo, fue el lugar donde hice las últimas funciones de pionera, y las primeras lo estrené en el Politeama, en San José y en el Solís, y la verdad es que la sala estaba, todas las funciones, con un público que quizás no es de carnaval, ¿se entiende? Es como un público genuino que va al teatro a sacar una entrada porque son habitués del Teatro Solís, o gente que venía de afuera y sacaba la entrada, y sin embargo acudieron de pie todas las funciones, porque hay algo que es eje en esto, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con hacer memoria, con construir memoria, y que nosotros somos lo que somos gracias a que tenemos una historia previa. Entonces, esta historia, esta genealogía de mujeres impulsa a los cambios también, a las transformaciones, y hacer como un faro para otras personas que quieren dedicarse a esto, que a veces dicen no, pero no se puede, pero mira, estas mujeres eran amas de casa, como vos bien decías, cosían los vestuarios y de repente dijeron, no, vamos a poner la voz. Es decir, sin un mango, con todas en contra, y sin embargo salieron 7 años. Entonces digo,
tiene que estar ese germen y si hay unión, sale, es decir, ¿no? Sale. Entonces, es como un lindo mensaje más allá de todo lo que simboliza para el carnaval, ¿sí? Es un mensaje en general, digo yo. Yo voy a ser un poco duro en este comentario del olvido. Reconozco que la gurizada joven, por ser joven, a lo mejor no conoce la historia. Pero los que nos dedicamos a esto, lo que pretendemos ser comunicadores del carnaval, y gente que sabemos nosotros que tiene la obligación de saber la historia del carnaval, la obligación por ocupar los puestos que ocupan, y bueno, no es olvido, no es olvido. El que se dedica a esto del carnaval tiene que tener la historia en las manos, tiene que saber algo tan importante como es esta historia de Rumbo al Infierno. Y ahora contame, esta pionera que está rompiendo todo, que hay una amiga nuestra también, hay una murguista creo que ahí metida en el espectáculo. ¿Cómo le está yendo? Veo los videos a sala llena. ¿Cuándo son los próximos trabajos que van a realizar acá en Las Piedras? Y bueno, y por supuesto, el agradecimiento enorme después que nos brinde toda esta información, de reencontrarnos siempre y de unirnos a través del parentesco y a través de esta pasión tan linda del carnaval, unirnos contigo para charlar justamente de esta linda historia de familia y de esta linda historia de Rumbo al Infierno. Gracias, Toto. Mirá, nosotros hicimos el Pionera, yo hice una adaptación de Pochola en la Murga porque eran 8 actores, actrices, era como todo muy complicado para el teatro independiente, si bien recibimos muchos apoyos tanto de Argentina y de Uruguay, lo hice 2 años seguidos, Pochola en la Murga, con el apoyo en Argentina del Proteatro, del Instituto Nacional de las Artes, del Fondo Metropolitano de las Artes, es decir, lo cual me llamó mucho la atención también porque era la historia de la primera directora de Murga y de Rumbo al Infierno, y sin embargo logramos el apoyo de varias instituciones teatrales acá en Argentina, en otro contexto en el cual había subsidios para cultura, que no es el de ahora, y en Uruguay, el Fondo Regional del MEC también, el Fondo Prende, el primer llamado que hubo. Entonces digo, eso hizo que pudiéramos hacer Pochola de la Murga y que se conociera la historia, como en el caso de las murgas o mismo Las Piedras, que no conocía la historia. Y entonces, lo que pasa es que teatro independiente, 8 actores, actrices, era bastante complicado, y además de eso empezó a llegar material, un montón de material, que hacía que la historia tomara otro rumbo. Y ahí fue cuando adapté, yo soy dramaturga, soy magíster en dramaturgia, me recibí en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Entonces me animé y adapté todo el material a un unipersonal, que yo lo llamo teatro de investigación, porque tiene mucho material de investigación que me fue llegando estos años y que fui encontrando. Entonces hubo una convocatoria del Teatro Solís en donde pedían justamente monólogos, y bueno, yo me mandé con Pionera, y por suerte lo eligieron, y por suerte estrenamos ahí, como vos decís, la sala colmada en todas las funciones, jueves, viernes, sábado y domingo, aplaudiendo de pie. Yo la verdad es que fue más de lo que yo esperaba, y eso estuvo buenísimo. También lo hicimos en Politeama y en San José. Y la obra lo que es un monólogo, como te digo, de teatro de investigación, donde yo voy mostrando el material, legitimando el relato a partir del monólogo, con partes también actuadas, en donde interpreto a mi madre, en donde leo la canción Sacando el Cuero, que es un registro, uno de los pocos registros que hay de canciones hechas por mujeres, de esos años. Creo que es la primera canción, Sacando el Cuero, que tiene este registro, que a mí me entrega la transcripción Milita Alfaro, que fue a ver la obra, me felicitó. Bueno, ella es investigadora de carnaval, la primera mujer investigadora de carnaval, Milita Alfaro, que también, le dije, che, vamos a visibilizar la historia, porque acá también quedó, ¿viste? Bueno, ella me dio la transcripción, yo la leo como si fuera mi madre, es decir, interpreto a mi madre, es decir, la ficción y la realidad se entremezclan en la obra. Y como vos bien decís, también participa Mica Valentini tocando 3 temas y cantándolos con esa voz hermosa que tiene, que ella yo la convoco
porque ella misma estaba como extasiada cuando supo que la primera directora de Murga había salido de Las Piedras. Estoy hablando cuando se enteró en el 2022, 2023. Decía, no puedo creer, yo soy directora de Murga, yo soy de Las Piedras y no sabía que la primera... Entonces ahí empezamos a tener un vínculo que bueno, después dije, es hermoso lo que hace y la convoqué para pionera. Y ahí también hay un valor simbólico, porque yo elijo trabajar con Mica, que es de Las Piedras, y es directora de Murga de Las Piedras, y que me haga la asistencia a Lucas, que pasa las diapositivas en la obra y todo el material que tiene que ver con los documentos encontrados, que son de 60, 70 años, que también es de Las Piedras. Es decir, a mí me interesó armar grupo con personas de Las Piedras, porque me parece que eso también cierra y abre también un camino dentro de lo que estamos contando, que esta historia surge de Las Piedras. Entonces digo, ¿pero qué? Pero se termina dando en el Solís, es decir, me terminan dando un espacio para visibilizar la historia en uno de los teatros más importantes de Latinoamérica, digo, en el teatro más importante de Uruguay, bueno, junto con el Sodre, pero digo, el Solís es el templo del teatro, y por suerte la historia llega ahí, del Rumbo al Infierno, de la Murga. Arranca la obra con un fragmento del homenaje de La Miel del Oso, de esta canción homenaje hermosa que le hizo La Miel del Oso, en el Teatro Solís también. Entonces digo, a mí me gusta como también darle a esta historia, que si bien es una obra de teatro, estos toques que tienen que ver con el origen de esta murga y que ese origen está encima del escenario, más allá de que la historia la relato yo y la interpreto yo a mi madre, que bueno, por eso es autobiográfica también, ¿no? Pero digo, así que, mira, las funciones todavía no sabemos porque recién terminamos el 23 de marzo de hacer las funciones, sin nada, y yo me tengo que acomodar, porque a todo esto tuve que viajar desde Argentina a Uruguay, a hacer las funciones, a ensayar y todo eso. Entonces la idea es seguir visibilizando la historia y seguir construyendo un sentido. Y como te digo, es una historia que convoca no solo al mundo carnavalero, por decirlo de alguna manera, sino a la cultura en general, porque es propia del Uruguay. Sí, es Majo, así. Perdón, Majo, el señor Zoom nos está avisando que el tiempo se está terminando. Tenés a Micaela Valentini, una sobreprima de aquella, gran actuación este año en La Reina del Barro. Y voy a pasarte un datito para los historiadores. También la primera murga que participó en el Carnaval de Montevideo fue la Eterna Milonga, sacando un cuarto puesto, ¿sí?, en aquel 1960-62. Para la gente que vaya despuntando el vicio, por supuesto, las gracias enormes para vos, no va a ser la última vez. Vamos a seguir charlando de carnaval, promocionando ese trabajo tan importante que hacés vos, y por supuesto, las puertas de todo a Momo, Majo, están abiertas para cuando vos quieras. Bueno, muchísimas gracias y me despido con una foto en donde aparece tu madre, que me la regalaron justamente en el pabellón, no sé si se ve, en el pabellón de Las Piedras. La querida negra, ya la veo, la querida negra, te cuento, la querida negra, Perla, Susana Escaso, se me van algunos nombres en el momento, pero un cariño inmenso para esa mujer, un cariño inmenso que guardo yo. La vieja también fue pionera. Ahí va, así es. Y ahí está la historia, y ahí está la anécdota de esta que te digo, de cómo le decían y qué sé yo, y que lo hablamos juntos. Eso. Majo, el beso grande y bueno, hasta un tablado de esto. Dale, nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación, Toto. Muchas gracias. Y que se siga repitiendo la historia. Bueno, nos saludábamos y nos despedimos de María José Silva, Majo Silva, hija de quien es, o de quien fue, mejor dicho, la primera directora mujer de la historia uruguaya, Pochola Silva, y por supuesto la creadora de Rumbo al Infierno. En todo a Momo y los que queremos y amamos el carnaval no podía faltar esta historia que está prendida con lo que es Las Piedras, está prendida con lo que es el quebrar la historia del carnaval
introduciendo y poniendo en esa historia la primera murga de mujeres. Amigos, si Dios y los hombres quieren, dentro de 7 días estamos con más carnaval, estamos con más Todo a Momo. Dejamos a los conductores de este programa para que prosigan. Muchas gracias.